Bueno, la provincia de Santa Fe, del Ministerio de Salud, en colaboración con la Nación, a través del CONICET, iniciaron una investigación sobre la efectividad que ha tenido la vacuna Sputnik para pacientes que han recibido una o dos dosis. Hay cierta parte, cierto sector de la comunidad que todavía tiene dudas respecto de la eficacia de esta vacuna, puntualmente la rusa, que fue una de las primeras que llegó al país. Vamos a ver si las podemos despejar. Estamos en comunicación con una de las personas que dirigió ese estudio, que es Ana Laura Cavatorta, científica, viróloga e investigadora del CONICET. Hola Ana, ¿cómo estás? Buen mediodía. Buenas tardes, María, Eugenio, ¿cómo les va? Gracias por atendernos. Bien, gracias por atendernos. Bueno, contanos por favor cómo fue el procedimiento, con cuántas personas, a quién involucró. Perfecto. Nosotros, como bien lo introdujeron, estamos coordinados a través del Ministerio de Salud de la Nación en un programa nacional que se inició bajo el nombre de Cuidados de los Trabajadores y Trabajadoras de la Salud, y es por eso que el objetivo blanco de población que empezamos a estudiar justamente son el equipo de salud perteneciente al Hospital Provincial del Centenario de la ciudad de Rosario, que fue la población que en primer lugar recibió, como bien dijeron, la vacuna Sputnik, que fue la primera vacuna que llegó a nuestro país y hasta la actualidad sigue siendo también la más utilizada. Y como teníamos esta población ya comenzando a estudiar desde principios de este año, en febrero comenzamos este estudio, fue la población que analizamos. Y la cohorte estuvo formada por 1.121 individuos, a los cuales que todos pertenecen al equipo de salud, farmacéuticos, bioquímicos, médicos, enfermeros, administrativos, que es obviamente una población con alto riesgo de exposición viral, y por eso fue prioritario completar también el esquema en esta población a nivel nacional, ¿no es cierto? Y hemos tenido la oportunidad de evaluar a esta cohorte en el grupo que había recibido solo una única dosis hasta el momento del estudio, y otra población que había ya completado el esquema de ambas dosis de Sputnik. Por lo tanto, nuestro estudio se basó en poder medir los anticuerpos que están dirigidos contra la proteína S del SARS-CoV-2, que son los que denominamos anticuerpos neutralizantes, y que es una medida indirecta para demostrar que la vacuna ha ejercido, digamos, su efecto, el sistema inmune ha reaccionado a la fórmula vacunal y por eso ha desarrollado estos anticuerpos de forma significativa. Claro. Llama la atención el porcentaje, ¿no? Más del 98% de efectividad. Exactamente. Nosotros lo que medimos fue justamente eso, que independientemente de las dosis que habían recibido este grupo poblacional, y tampoco teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la aplicación de las mismas, que es otro punto muy importante a tener en cuenta, que la inmunidad no es mágica, no es de un día para el otro, sino que se requiere de un proceso para que ese sistema inmune se active. Si no teníamos en cuenta eso, al momento del análisis el 98,7% de esos 1.121 individuos generó anticuerpos. Después pudimos discernir la población que había recibido una dosis o dos. Por eso es sin tener en cuenta, digamos, uno midió de los 1.121 quiénes tenían anticuerpos y nos dio el 98,7. Y después hicimos el estudio teniendo en cuenta la aplicación de una dosis o dos dosis. Dividimos a la población en estos dos grupos y vimos que con una dosis el 90% de la población ya había desarrollado anticuerpos de tipo neutralizante, digamos que son los que están, como les dije, dirigidos a la proteína S, que es la proteína que el virus usa para poder unirse a los receptores de nuestras células e iniciar el ciclo de infección. Por lo tanto, bloquear a través de un anticuerpo esa proteína impide que el virus pueda entonces proceder con su ciclo. Doctora, los anticuerpos desarrollados, ¿a qué cepa corresponden? ¿Qué puede pasar con la vacuna ante la aparición de nuevas cepas como la Delta, que hoy preocupa a todo el mundo? Exactamente, lo que con Sputnik aún todavía no contamos con publicaciones a nivel, digamos, evidencia científica publicada con respecto a la efectividad con la variante Delta, pero sí existe evidencia para otras vacunas que también son adenovirus o tienen la misma tecnología de vectores virales, como por ejemplo la de AstraZeneca, que si bien es el mismo adenovirus el que actúa como transportador, tiene la misma, digamos, el mismo fundamento, podríamos decir, para activar la respuesta inmune, y se ha visto que
las vacunas siguen siendo efectivas contra la variante Delta, y fundamentalmente cuando se completa el esquema de ambas dosis. Con nuestro estudio nosotros lo único que demostramos hasta el momento es que la vacuna claramente reacciona, digamos, y cumple el objetivo de generar estos anticuerpos de tipo neutralizantes. Lo que vamos a ver en el tiempo, porque este estudio sigue, continuamos con el estudio, porque estamos recitando a aquellos individuos que ya han completado los 6 meses post vacunación, para seguir midiendo en el tiempo la efectividad de estos anticuerpos. Así que no le puedo asegurar, digamos, que en Sputnik esto neutralice completamente, pero lo que se ha visto para otras vacunas, y uno en ciencia trabaja así, digamos, los estudios se hacen y después se correlacionan, y esperamos que prontamente se puedan hacer estudios con la Sputnik, ¿no es cierto? Que ya se están llevando a cabo y falta que podamos ver los datos. Claro. Laura, y con estos resultados, digo, ¿no? Con los porcentajes que vos nos estás comentando, y teniendo en cuenta el contexto, no de la Argentina, sino del mundo, en donde no están sobrando las vacunas, ¿se puede pensar la posibilidad de recalcular o de repensar la estrategia de vacunación? Es decir, no sé, como en algún momento inclusive el propio gobierno nacional había barajado la posibilidad de otorgar más vacunas de primera dosis a la mayor cantidad de gente y posponer la segunda. Exactamente. Uno de los resultados también muy interesantes que tuvimos con este estudio es que pudimos evaluar también aquellos individuos dentro de esta población que habían cursado la enfermedad previamente, que ya hay un gran porcentaje de la población que ya cursó de forma natural la enfermedad, y eso ya es como, digamos, uno puede correlacionarlo con la aplicación de una dosis de vacuna, porque ya el sistema inmune generó una respuesta inmunológica eficiente y por eso pudo resolver la enfermedad. Entonces, nosotros pudimos evaluar dentro de esta cohorte aquellos individuos que habían sido vacunados luego de haber cursado la enfermedad. Y lo que vimos que con una única dosis, en esos individuos que ya cursaron la enfermedad, los niveles de anticuerpos que generaron fueron iguales e inclusive más altos que aquellos que no habían cursado la enfermedad y habían completado el esquema de 2 dosis. ¿Esto qué nos estaría diciendo? Que la población previamente expuesta no tendría un beneficio adicional significativo al tener que completar la segunda dosis para esta población previamente expuesta. Por lo tanto, eso daría una recomendación, una posibilidad de recomendar que se alcance, al menos con unas dosis, a la mayor cantidad de población posible, de manera de ir acercándonos a lo que todos deseamos, que es la inmunidad comunitaria, la inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño, y de esa manera priorizar fundamentalmente, completar quizás sí con 2 dosis los grupos de riesgo como son nuestros adultos mayores, ¿no es cierto? Ajá. Ahora, Ana Laura, sí, aclaremos que esto solamente, digamos, regiría o se podría aplicar con la Sputnik, porque con los otros laboratorios, las otras vacunas no están hechos estos estudios. Están hechos a nivel internacional. Ajá. Por eso por eso es importante hacer estos estudios desde Argentina, porque es el país que, al igual que Rusia y algunos otros países, ha utilizado Sputnik como primer vacuna y hasta el momento la más utilizada, pero las otras vacunas como AstraZeneca, como Sinopharm, o las otras de adenovirus y las de ARN mensajero que nosotros no tenemos actualmente disponible en nuestro país, de ellos hay muchísimos trabajos que evidencian lo que les estoy contando, que poblaciones previamente expuestas al virus con una única dosis alcanzan niveles muy elevados de inmunidad. Todo cambia cuando uno comienza a ver las variantes, ¿no es cierto? Que es otro tema que quizás podemos... eso quería consultarle. Justamente, la variante en el universo entre edades realizada de este estudio, ¿qué tanto se ha dado la efectividad en personas que han tenido o no comorbilidades? Disculpe, no le escuché la pregunta. Preguntaba, en el promedio de edades realizado en este estudio, ¿qué tanta ha sido la efectividad del Sputnik cuando los pacientes ya presentaban algún tipo de antecedentes de enfermedades? Nosotros lo que evaluamos fue por edad y no tuvimos diferencias significativas en cuanto a niveles de anticuerpos generados. Pero lo que sí se ha visto y que también hemos hecho algunos estudios es de las personas que están inmunizadas y por edades, sí, igualmente al estar inmunizadas con vacuna pueden llegar a contraer la enfermedad. Y eso sí, claramente cada vez hay más datos, inclusive algunos ya han sido difundidos a nivel nacional en estos días, de que a medida que la edad aumenta, que es por eso yo
hago hincapié en que en los adultos mayores sí sería muy recomendable poder completar el esquema de vacunación, porque en los adultos mayores el proceso que ocurre se conoce como inmunosenescencia, digamos que hay una debilidad natural ya del sistema inmune y por eso es el grupo de riesgo más afectado, ¿no es cierto?, durante esta pandemia, al igual que los pacientes con comorbilidades, y por eso allí sí sería muy recomendable poder completar el esquema. Y por otro lado, porque también hay mucha evidencia científica que completando el esquema de ambas dosis, también la efectividad para la variante Delta, que es la variante que nos tiene a todos preocupados actualmente y que hasta el momento no tenemos circulación comunitaria en nuestro país, claramente eso sería muy efectivo. Doctora, ¿qué se puede llegar a deducir? ¿De cuánto estamos hablando de inmunidad de una vacuna y si las vacunas estas ya llegarán para quedarse para siempre en el Plan Nacional de Vacunación? Yo soy muy optimista en el sentido de que cuanto más población logremos inmunizar a nivel mundial, por eso este proceso es tan complejo, ¿no es cierto? Porque le debemos dejar sin chances al virus para poder seguir replicando, porque en este sistema de globalización el tema de cuidado de fronteras, de restricciones es muy complejo. Entonces lo que se tiene que lograr es que realmente la población mundial alcance entre un 70 y un 80% de inmunidad. De esa manera vamos a poder bloquear y salir de este contexto pandémico. Y todos estos estudios que estamos haciendo justamente es para poder proyectar a futuro cuál va a ser nuestra estrategia. Ahora hay que inmunizar sí o sí para poder frenar la pandemia. Una vez que esto se logre, que yo vuelvo a repetir, soy optimista de que se logrará, el virus va a comenzar a circular de forma endémica, como podemos hablar de cualquier otra infección respiratoria. El ejemplo que uno más correlaciona es con influenza, donde debemos vacunar todos los años a la población de riesgo. Y además por la posibilidad de que aparezcan nuevas variantes. Así que para nada esto está terminado. Esto ha sido realmente, esta pandemia nos ha demostrado la importancia de la investigación, de la inversión en la ciencia y la tecnología, porque esto es algo que recién comienza, que debemos controlar con la responsabilidad. Yo estaba escuchando la nota anterior a mi participación de cómo hacían hincapié en seguir extremando las medidas de prevención, acompañando desde la responsabilidad individual todo este proceso. Bueno, la última breve, Ana Laura, una consulta casi personal, ¿cuánto duran los anticuerpos en el organismo? Hay datos que duran bastante, pero lo que me gustaría volver a recalcar, que siempre hago un poquito de hincapié en esto, que los anticuerpos no es la única rama de la inmunología que se busca a través de la vacuna o a través de la exposición natural, ¿no es cierto? Porque uno se puede infectar y en el 90% de la población no tenemos grandes complicaciones se genera una respuesta inmune, que la podemos comparar con la de la vacuna. Esa respuesta inmune, una parte son los anticuerpos, pero los anticuerpos son moléculas que se llaman proteínas que con el tiempo se van degradando, van disminuyendo en el tiempo. Y eso no es lo importante es generar memoria inmunológica, que eso es a nivel de las células, de lo que se llama inmunidad celular. Y esa es la principal clave y que todas las vacunas que están autorizadas a nivel mundial han demostrado, porque eso por supuesto no se hace a través de un dosaje de anticuerpos, sino hay que mirar los linfocitos T y B de los individuos vacunados, han demostrado una gran memoria inmunológica que puede perdurar hasta más de un año. Por lo tanto, si bien los anticuerpos van decayendo, ante la exposición nueva con el virus, esos linfocitos realmente reaccionan de forma muy eficiente y pueden desencadenar una nueva tanda de anticuerpos que nos van a proteger. Bueno. Y entonces eso está garantizado y hay datos de que hasta más de un año esos linfocitos siguen activos cuando se completan los esquemas de vacunación. Bueno, nos ha dado una clase magistral. La verdad que sí. Y desde ya agradecerle, doctora, por su predisposición. Muchísimas por gracias. Por favor, espero haber sido clara y a disposición de ustedes también. Súper clara. Muchísimas gracias, Ana Laura Cavatorta. Un saludo a toda la audiencia. Muy buenas tardes. Hasta luego.